pocas personas han estudiado a Donald Trump tanto como para poder escribir un libro sobre su filosofía, su capacidad, cómo él mantiene la verdad como algo que es hasta un obstáculo y a él le gusta manipular la verdad. Y obviamente en este momento histórico se resuelve por parte del Tribunal Supremo de la Nación que el presidente tiene inmunidad. Inmunidad en ciertas cosas, no en todo, ¿no? Pero en los actos oficiales. Sí. Y eso representa para los que no son abogados y abogadas, pues obviamente significa que no pueden acusarte criminalmente luego de ser presidente por actos oficiales durante tu incumbencia. Carlos, tu impresión de esta decisión del Tribunal Supremo, que básicamente la jueza Sonia Sotomayor plantea que el presidente entonces tiene básicamente poderes casi de rey. Bueno, la decisión es una decisión que hace algo que no es lo que todo el mundo cree, no es un cheque en blanco, pero hace una distinción bien clara. Los actos de un presidente como presidente, es decir, dentro de la autoridad de la presidencia, están cobijados por inmunidad. Si son actos que no son descritos como parte de la presidencia, no tendrán protección. Ok, un ejemplo rapidísimo. Si Donald Trump sale de la Casa Blanca, utiliza un revólver para dispararle a un ciudadano y lo mata, pues ahí no tendría inmunidad porque como parte de la descripción de un presidente no está agredir o matar a una persona, no está. Pero hay problemas cuando empiezas a definir. Lo que hizo Trump el 6 de enero fue parte de su función como presidente. Él decía que estaba defendiendo el sistema electoral. Eso, pues, ¿sabes lo que hace el tribunal? Él dice, el tribunal dijo, yo expongo las reglas. Ahora le corresponde al tribunal de primera instancia decidir si lo que hizo cae o no cae dentro de un acto oficial. Eso va a ser una determinación de hechos y no de derecho. El derecho lo estableció el Supremo. Es decir, que el caso al final del camino está resuelto en derecho, pero falta que el tribunal de instancia decida si esos hechos configuran un acto oficial o no. Carlos, de acuerdo. La cosa es qué es un acto oficial y qué no, pues no está definido, porque en la práctica tiene que ser ahora resuelto por los tribunales inferiores de circuito y de distrito, particularmente el distrito. Sí. Así que en la práctica, mi impresión también es que aquí el Tribunal Supremo lo que hizo fue pontear, dirían en lenguaje del NFL, o sea, Sí. posponer esto a que el pueblo de los Estados Unidos, el electorado, decida si Trump va a ser presidente o no, porque en la práctica esto lo que resuelve es que no se va a poder ver los casos del procurador especial o del fiscal especial nombrado por el juez, por el ex juez, ¿verdad? Pero ahora Merrick Garland, secretario de Justicia, que básicamente nombró a un sujeto, ¿verdad? A Jack Smith para que investigara a Donald Trump. Y en la práctica lo que ha ocurrido entonces es que el caso no va a poder ser presentado antes de las elecciones. Así que en gran medida el Tribunal Supremo parece que también tomó una decisión política en dejar que el pueblo de Estados Unidos resuelva esta controversia a la larga. Sí, el Tribunal Supremo utiliza, y quizás es la opinión más importante de los tiempos modernos en la separación de poderes, que ha sido un tema del Supremo desde Madison, desde Marbury versus Madison, desde que se estableció qué hace cada rama. El Tribunal Supremo dijo, miren, el presidente tiene el poder ejecutivo. La Constitución le da el poder ejecutivo a un presidente. Si cada vez que él haga un acto, un tribunal o el Congreso puede decir eso es un crimen, entonces puede limitarse de esa manera el poder presidencial. Así es que nosotros vamos a decidir que si es un acto claramente dentro de la autoridad de la presidencia, tienes inmunidad. Pero lo que tú dices, eso se oye en teoría muy bien, pero en la práctica, como dice la juez Sotomayor, en la práctica cualquiera puede decir, bueno, es que yo estaba defendiendo la nación americana y uno de mis funciones es ser el commander in chief. Pues cogí un revólver y le entré a disparos. Creas una situación realmente novel en la historia de los Estados Unidos porque nunca se había decidido esto. Recordarás que cuando Richard Nixon renuncia a la presidencia, renuncia porque tenía la amenaza de que iba a ser acusado criminalmente por los actos aquellos de Watergate, lo recordarás. Él pudo haber dicho, si este caso existía, bueno, eso era parte de mi función como presidente para proteger a la nación de los insurrectos demócratas.
depende cómo tú lo argumentes, podría o no podría ser parte de la inmunidad. Ese es el gran momento que estamos viviendo ahora. Sí, no, o sea, la defensa de Donald Trump en estos casos nos está acusando criminalmente por por haberse llevado los documentos oficiales y negarse a entregarlos, que es el verdadero problema, que fue un acto con intención, no con negligencia, de esconder los documentos que le pertenecen a los archivos nacionales, que incluyen secretos de Estado y secretos muy importantes para la nación. Pues eso, el presidente, al ser acusado de esos delitos, la pregunta es, bueno, puede ser acusado, ¿eso fue un acto oficial o fue un acto no oficial? Bueno, mi opinión es que es un acto no oficial, pero lo que tú harás ahora en la defensa es que revistes todo como un acto oficial. Él lo hizo en su carácter de proteger la nación para que cierta información no fuera divulgada a terceros indebidamente. Whatever, aunque sea una locura, ¿verdad? Pero obviamente Estoy de acuerdo. Lo que hace es que revistes, o sea, adornas toda tu defensa en base a algún criterio de defensa de la nación y con eso pues evitas ser juzgado criminalmente de forma alguna. Carlos, o sea, lo que te decía es que para mí en la práctica el tribunal lo que está haciendo es diferir, darle el espacio al electorado para que sea el electorado el que resuelva, porque en la práctica si el presidente es electo solamente puede ser removido por el Congreso. Cámara acusa, Senado condena. Ese impeachment es como único puede ser sacado el presidente si es electo. Y como único puede ser, obviamente, el presidente acusado criminalmente de otros delitos es en caso de que no sea electo. Así que me parece a mí que en gran medida le ha puesto en las manos al electorado qué va a pasar con el futuro de realmente de la inmunidad de la presidencia. Sí, estoy de acuerdo. Hay un dato importante que está discutido en la opinión. Dice el tribunal que las motivaciones del acto que comete un presidente no es el elemento para definir si es un acto oficial o no. Vamos a suponer que Donald Trump actuó de tal manera, pero en el fondo su motivación era evitar la transferencia de poder. Eso no debe entrar en el análisis, lo cual es interesante, porque ahora cuando vuelva a instancia, la verdadera motivación no puede ser el criterio. El criterio es si objetivamente el acto que estamos evaluando se puede considerar un acto oficial de lo que es el presidente o un acto no oficial. ¿Qué es eso? Bueno, hay que leerse con calma la opinión, pero siempre se queda un poco en el aire. Expresar una preocupación de que se están robando las elecciones, ¿es o no es un acto oficial? Pues va a haber un argumento que lo es, porque, oye, el presidente cree que está cumpliendo con la ley, pero hay quien puede decir, bueno, es una buena forma de esconder tu propia motivación, que no es otra cosa que retrasar la transferencia de poder. Es una decisión salomónica en el sentido que cuando Salomón iba a dividir el bebé, amenazó con picarlo por la mitad. Entonces, salomónico no siempre es lo mejor si se lleva al extremo. Ok. Sí. Hay que recordar esa cosa. Sí, de acuerdo. Sí, salomónico no necesariamente siempre es astuto, o debo decir, o lo más sabio, o lo mejor. Sí, porque de pronto Salomón dijo, bueno, como no se ponen de acuerdo, coge un machete y pica al bebé y todo el mundo, güey, aguanta. Salió la mamá verdadera, dijo, espérate, dáselo a ella. Y así es como resuelve Salomón la decisión. Ella es la verdadera madre, porque una madre jamás permitiría que piquen al niño, ¿verdad? Y Carlos, me lleva entonces a lo próximo, que precisamente era otro tema que quería hablar contigo brevemente, más allá de esta decisión, que yo creo que argumenta todavía mejor para el Partido Demócrata, contrario a lo que mucha gente puede pensar. Yo creo que esto es una victoria para el Partido Demócrata, aunque quien celebra hoy es Donald Trump. En la práctica, creo que es una celebración para el Partido Demócrata. Primero porque se acaba de decidir que Biden no va a ser acusado, porque obviamente los actos oficiales, salvo que veamos algún acto bien extraño, que Donald Trump dijo, no, él va a ser acusado también por otras cosas. Bueno, pues ya sabemos que eso no va a pasar, eso me refiero a otro debate. Pero además, que en la práctica esto lo que hace es que le dice al electorado que para que un presidente como Donald Trump pueda ser uno acusado, dependerá del electorado. Y me parece que eso es un argumento a favor del Partido Demócrata. Yo sé que estoy hablando más político que jurídico, pero me parece que eso es un ángulo importante a la hora de quién celebra esta decisión. Hoy, sin duda, Donald Trump.
pero en el long term, en mi impresión es que esto es una victoria, o debo decir, una decisión que favorece al argumento de que a Donald Trump hay que sacarlo con los votos, no se puede sacar con las cortes. Sí, y hay otro elemento que la decisión básicamente fue 5-3, o 6-3, O sea, tres. perdón, 6-3, perdón, y eran los 6 jueces nombrados por republicanos contra 3 jueces nombrados por demócratas, la juez Jackson, Kagan y la juez Sotomayor, 3 mujeres. Sotomayor emite una opinión disidente y Jackson una opinión disidente. Te demuestra que las elecciones tienen consecuencias, porque si el presidente es quien nomina los jueces y gana Trump, pues ya sabes que va a tener un ángulo ese juez. Entonces, ahora mismo hay un balance muy conservador en ese tribunal. Así es que los demócratas, aunque desde el punto de vista jurídico Trump ganó, políticamente los demócratas tienen una nueva bandera de la importancia que tiene esta elección. Y yo creo que esto le pone presión a Biden, porque Biden ahora mismo se ha pertrechado. No me voy a mover, yo soy el candidato, pero hay una gran presión de parte del Partido Demócrata. Si tú de verdad crees que esta elección se juega el futuro de la democracia, aquí no podemos correr ningún riesgo, no hay margen de error. Y yo he escuchado, tanto abiertamente como tras bastidores, que los demócratas están seriamente buscando todas las maneras para plantearse que Biden no sea el candidato. Carlos, precisamente, y yo pues no te quería hacer la maldad de tocar ese tema ahora, pero me parece que es el tema obvio y es inevitable e ineludible que lo toquemos entonces, ¿Sí? porque hoy dice el New York Times básicamente que las posibilidades de que Biden regrese y no se quite son muchas. Sí. Sin embargo, y dicen todos los periódicos que básicamente su círculo más íntimo está planteando que no, que se quedan. Pero la verdad es que, o sea, decir, como dijo Obama, que esto fue una mala noche, que una mala noche tenemos todo el mundo. Bueno, el primer debate de Obama con Romney, con Mitt Romney, fue malo. Pero él no perdió el conocimiento, él no perdió la noción del tiempo, Sí, él sí, no sí. perdió, o sea, el primer debate del presidente Reagan en el 1984, cuando iba a la reelección, contra Walter Mondale, ¿verdad? Fue que él corrió. Sí. Estamos hablando de un debate que fue desastroso para Reagan. 2 semanas después se recuperó. Pero no fue que Reagan lució como que él no sabía ni lo que estaba diciendo, que estaba diciendo disparate, que estaba hablando gibberish, o sea, que estaba Sí, sí. hablando jeringonza. Biden lució que estaba hablando jeringonza. O sea, Biden lució que no podía, que no sabía bien. De hecho, vamos a hablar con honestidad. Biden lució como si tuviera principios de Alzheimer o principios de un cognitive decline que le da, y todo el mundo sabe que los pacientes de Alzheimer, los pacientes de cognitive decline, los pacientes que llegan a esa edad, pues llega un momento donde tienes lucidez y estás super sharp y de repente no estás super sharp. Y eso le pasa a toda la gente que entra en esa condición y todos vamos a llegar ahí, salvo, ¿verdad?, un grupo escaso de gente. La cosa es la nación como nación, más allá de que, ¿verdad?, de que da lástima, no lástima no es la palabra, de que es duro ver a Da pena. alguien, exacto, da pena ver a alguien que le sirve a la nación, te guste o te disguste, verlo así al punto de que ni Trump mismo le dio contra el piso. Lo fue a hacer en una ocasión y se contrajo porque dijo, espérate, puedo aquí, o sea, todo el mundo va a pasar por esto, especialmente el electorado de tercera edad. Lo cierto es que Biden no se ve, y de hecho, de nuevo, termino, si hubiera sido una mala noche sin que antes hubiera habido 2 años, 3 años de decir, mira cómo está, y pasa esto, pues, wow, ¿qué pasó? Puede ser una mala noche. Pero estamos hablando de alguien que precisamente la campaña en su contra, que era precisamente el argumento en su contra, que lleva siendo por años el argumento en su contra, que se ha visto y se ha visualizado mal. ¿Cómo tú lo ves, Carlos? Mira, Jay, el reto, casi el único reto que tenía Biden, el único reto que tenía era presentarse al debate como alguien con la capacidad mental y física de enfrentar a Trump. Quizás las ideas podían ser deficientes, quizás incluso sus propuestas no ser las mejores, pero en ese reto él fracasó porque lo que vio el pueblo americano, incluso sus seguidores,
Es una persona que ha sido un buen presidente, que ha tenido aciertos, que le ha dedicado una vida al servicio público, pero que ya no tiene la capacidad de enfrentar a Trump en un diálogo que lo pudiera incluso frenar cuando Trump no dijo las cosas como eran. Entonces, yo escuché, viendo CNN ayer, hicieron un pequeño, digamos, una encuesta de esa relámpago, no encuesta, preguntarle a la gente en la calle. Y una señora a mí me conmovió porque dijo lo siguiente, dijo, a mí me dio pena. Yo creo que ha dado un servicio extraordinario. Yo hubiera querido detener eso porque no me gustó lo que vi. Pero lo cierto es que lo que está en juego es tan grande que el propio presidente debe decidir que ya su tiempo como líder terminó. Entonces, aquí es que está el dilema de Biden, es que su instinto es luchar, como el boxeador que está a punto de que lo noqueen y quiere seguir luchando. Pero si es cierto que está en juego algo tan importante y que los demócratas tienen que poner a alguien que pueda estar los próximos 4 años gobernando el país más complejo del mundo, yo creo que Biden tiene un reto muy grande para pensar si no llegó el final de su carrera política. Y eso lo digo con pena porque yo, francamente, hace 2 años, yo veía a Biden en una presidencia con dificultades, pero haciendo cosas de impacto positivo. Pero ya, lo que se vio en el debate no fue que hizo mal. Lo que se vio en el debate no fue que se confundió en una palabra. Lo que se vio fue la incapacidad de él de articular algo que quizás un estudiante de high school hubiera podido articular. No, y Carlos, debo decirte que mi impresión también es que cuando ayer vi, de hecho, para mí fue bien decepcionante ver a Clyburn, especialmente a él, hacer los argumentos que hizo de que el problema es que el presidente tiene ¿verdad? Es tartamudo, que el problema es que el presidente, qué sé yo, que el problema es que Jake Tapper y Dana Bash no hicieron las correcciones, que ese formato no es el correcto, que si cuando tú escuchas a alguien mentir, tú tienes es que no me perdona, pero si el presidente, si el debatiente no puede hacer el contraargumento de que lo que está diciendo es falso por 1, 2, 3, pues no es el rol de la prensa en ese momento. El rol del moderador no es hacer el trabajo de debatiente. Al contrario, y me parece que es triste porque James Clyburn y otros tantos aquí que uno tiene admiración y respeto por su trayectoria en la lucha de los derechos civiles, plantear eso, pues es punt de responsibility, o sea, es no ser accountable. Y me parece que eso es lo menos que tú deberías hacer en este momento, Carlos. No, y lo que estábamos hablando, Jay, sobre qué es un debate. Un debate es enfrentar, en el caso de los Estados Unidos, a dos candidatos para que expongan sus ideas. Pero parte de lo que es un debate no es nada más exponer las ideas, es confrontar las ideas erradas o falsas o tergiversadas del oponente. Hubo momentos en que yo casi me quería dejar de ver el debate porque cuando Trump dice lo que dijo del aborto, de que hay estados que salen los bebés vivos y hacen lo que hacen y que los dejan morir, ¿basado en qué dato está eso? Eso era evidentemente algo inflamatorio basado en la fantasía de Trump. Eso era un momento para pararlo en seco. Decir el desastre que ha sido revocar Roe v. Wade y tener que inventar eso demuestra la desesperación de Trump. Hay muchas maneras de hacerlo, pero Biden no pudo enfrentarlo. Se quedó ahí como un poco trastabillando. El argumento de que tiene un impedimento o que fue tartamudo, por lo que no es creíble, es que él ha tenido otros debates con Trump que luce mucho mejor. Entonces, no, o sea, ya él superó eso. Él tuvo esa situación, pero oye, ha sido vicepresidente por 8 años y luego presidente por 4. La realidad es que pasó algo que es mucho menos dramático, pero mucho más humano. Y es que le cayeron los años encima. ¿Quién no ha visto un padre, un abuelo, que le caen los años encima y tú dices, wow, abuelito, ya llegó tu tiempo? Tú incluso no puedes estar guiando. Pero cuando el presidente de los Estados Unidos llega ese momento en vivo,
es dramático y mucha gente se queda en negación. Por eso ves a Claiborne y a otros tratando de salvarle la cara. Yo entiendo que Obama, yo puedo comprender que Obama no podía tirarle al presidente porque ese no es su rol. Le está dando una salida honorable, pero yo te aseguro que tras bastidores, yo no tengo duda que Obama y otros están tratando de convencer al presidente de buscar alternativas. Yo no tengo duda de eso. Yo tampoco, y mi impresión es que tiene que hacerse, pero tiene que hacerse de forma elegante. Claro. Y yo creo que el lenguaje tiene que ser bien simple. Tú tienes que ser el George Washington, ceder el poder por el bien de la nación, porque el bien de la unión y la democracia requiere ceder el poder. Y eso fue lo que hizo George Washington. George Washington pudo haber sido un presidente vitalicio hasta su muerte, pero decidió ceder el poder después de 2 términos para sentar el precedente de que la nación y la democracia requieren precisamente que se pase el batón cuando llegue el momento de hacerlo para preservar la unión y preservar la democracia. Carlos, tengo un último punto que quisiera preguntarte. ¿Quién sería tu candidato o candidata que tú has vislumbrado como que es el posible o la posible persona que le sustituya? Bueno, este nombre, hubo un momento en que yo pensaba que como era el gobernador de un estado liberal, quizás no iba a poder ser, pero la realidad es que el gobernador de California, Gavin Newsom, tiene los elementos en una campaña corta. Es un buen orador. Excelente gobernador del súper guapo. Es good looking, es joven, nadie puede decir que es viejo, para que no vengan con lo de viejo. Creo que puede ser un game changer porque así mismo como Biden está viejo, también Trump. Lo que pasa es que es un asunto de grados. Pero Newsom se ve joven, se ve energético, gobernador del estado más grande de los Estados Unidos. Y yo creo que se ha preparado para este momento. A mí me parece que Kamala Harris tiene ciertos méritos, pero no sería la alternativa. No creo que ha logrado el posicionamiento para estar frente a Trump. Es duro de pronto que venga este gobernador de California a pasarle por el lado al presidente y al vicepresidente. Pero si tú me preguntas quién puede enfrentar a Trump de ese roster, yo creo que Newsom. Mi impresión, por otro lado, es que tendría que entonces escoger a Josh Shapiro para ganar Pensilvania o a Matt Whitmer para ganar Michigan como vicepresidente, porque honestamente me parece a mí que te hace falta ganar esos 2 estados. Esos 2 estados no los puedes perder. No puedes perderlo. No puedes perder ni Pensilvania, ni Michigan, ni Wisconsin. Necesitas a alguien bien conocido ahí. No, y tiene que ganar Omaha también, que es un colegio, un votante. Pero tienes que ganar todos esos porque si no, no hay break. No hay break. Para los que no saben, ¿verdad? Omaha en Nebraska dividen sus votos electorales y por tanto hace falta ese único votito ahí aparte. Sí. Carlos, como siempre, muchas gracias.